y con la hinchada te canto. Oh, dale, dale, oh. Oh, dale, dale, oh. Dale, oh, dale, oh, dale, dale, oh. Para todo limpio, chao, le. Aunque ganes o pierdas, yo te sigo y te aliento. Vuelta, ya estamos. Poner más huevos y otra copa ganemos. Ya estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Arrancamos una nueva edición de Ñan de Franja Radio a través de todas las plataformas de Ñan de Franja. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, Twitch. Ya no es Twitter ahora. Es ¿Cómo? Ex. Miramos. Miren quién volvió. Están Hola. contentos. Están contentos. Yo Sí. estoy contenta de estar aquí. ¿Vos estás con ustedes, contenta? Así que Jesús, Walter, Sebas. a todos Hola, los Romy invitados. Villalba, Hola, ¿cómo te va? Volvió la alegría. No, pero no hubo, nada. ¿Ustedes alias qué tal? Patricia Sánchez dice. Patricia Sánchez. Yeja es Patricia Sánchez. No, ¿por qué así? Hola. ¿Por qué? Saludos para Beta. ¿De qué club era Beta? Es olimpista también. se sube Ah, a bueno, la entonces cancha. sí es linda. Ídola. Entonces sí es linda. Sí. Sí, sí le queremos, sí le queremos. ¿Y ustedes? ¿Qué tal están? Bien, bien, bien. Jesús Godoy, ¿cómo le va? Hola, Walter. A ver bronceadito. De por ahí bronceado. Poco. ¿Por qué no te bronceaste? No, y ahí en el Maracaná estuvimos bajo techo, pues. Ah. ¿Entendés? Nos fuimos para alentar exclusivamente. Pero estaban en la playa también. Sí, hay varias fotos, varias pruebas. Ah. Estuvimos ahí haciendo el aguante. Afortunadamente se sintió que el público olimpista jugó local en Sí, una sí, ciudad sí. demasiado futbolera. Haciendo ruido en toda la ciudad. El estadio, la caravana olimpista fue impresionante. Y como se puede decir, afortunadamente tuvimos una grata estadía por Río de Janeiro. Sí. El bus de Ñan de Franja, gracias a Dios, pudo disfrutar desde comienzo hasta el final del trayecto. Estuvimos pasando por un buen momento, un buen ambiente. Y a pesar del resultado negativo, porque el resultado no deja de ser un partido perdido, Sí. venimos con demasiada esperanza. Yo creo que inclusive mucha gente se volvió a subir al Expreso de Cano. Es una cosa que de repente puede sonar incómodo, puede sorprender, pero el público olimpista más que nunca está entusiasmado por el resultado que se trajo de... Hay otro espacio, otro lugar para el partido del... ¿Cuántas horas de viaje fueron, Jesús? Y de ida hicimos aproximadamente 33 horas. Afortunadamente no tuvimos ningún inconveniente durante el trayecto. Bueno, el bus, como ustedes saben, como ustedes ya conocen, el bus luego de última categoría y Sí, sí, gracias sí. a Dios fue muy placentero. G7, G7, G7.5, espectacular. muy avanzado ahí. ¿Y a la Sí, vuelta? sí, sí. Y a la vuelta fue un poquitito más rápido, casi en 23 horas ya estuvimos de vuelta acá en Santísima Trinidad, preparando todo. Lastimosamente no se puede enfocar, pero acá en el laboratorio ya se está preparando todo para cubrir el partido siguiente del Club Olimpia, donde estuvimos presentes. Sí, toda la Eh, limpia después de Sí. mucho tiempo. ¿Viste? Después de un mes, julio, vos sabés que Walter, qué raro estuvo el mes de julio, 0 puntos. Sí. Julio negro. Cada semana. Un mes que siempre le vino bien a Olimpia. Un mes histórico, el séptimo mes del año, pero bueno, borrón y cuenta nueva, ya estamos en agosto. Agosto empezó de alguna y otra manera bien. Primera victoria de Chiquearse. Sí. Un gran sistema táctico también que se trajo desde Río de Janeiro. Estaba viendo tu video que estabas mirando. Volvió el piqui piqui. Volvió el piqui piqui, impresionante como afortunadamente estamos de enhorabuenas, vamos a decirle, porque Olimpia estaba volviendo a tener con los mismos Martínez, un jugador que con otro técnico de repente estaba un poco más rezagado. Actualmente está siendo pieza clave, al menos en el partido de goleada del Olimpia contra el Club Grande. La gente puede escribirnos a todas las plataformas. Estamos en Facebook. El de Instagram es un poquito más complicado de leer, pero usted con su rapidez se puede encargar del Instagram, Jesús. Y a Romy le vamos a encargar Sí. que pueda leer todo lo que vaya a la Vamos a página de estar leyendo. Facebook, que es Ñan de Franja. Y bueno, vamos a A estar ver. interactuando con la gente. Hoy tenemos algunas comunicaciones prometidas, así que vamos a estar también en contacto.
Ojo que queda el mal sabor. Era Flamengo porque hay que decir las cosas por su nombre. Flamengo Sí. a nivel mundial viene a ser un club top. Y tiene una buena infraestructura, tiene un buen plantel, tiene unos buenos estados anímicos, estados financieros. Y lastimosamente fuimos perjudicados en una jugada específica. La gente todos los días, a cada hora se están acordando del penal que Si era no al se revés, sancionó. Se cobraba. Y si era al revés, no sé, Walter, pero de repente el fútbol brasilero con toda la magia y con todas las estrellas que tienen, últimamente están siendo favorecidos por el cuarteto arbitral y hay una molestia que hacemos, que somos la voz del hincha en este momento y expresamos de que las Hubo timociones un audio de que se revisó y que no, no, el el VAR dejó a cargo del árbitro. reglamento Respetó dice, el punto de vista del árbitro. el reglamento dice, Walter, que pelota que va al arco y se interfiere es sancionable como desde el punto penal. Sí. Y lastimosamente no se Sancionable cumplió. es el nuevo término. Sí, dependiendo siempre de la interpretación, hay que tener en cuenta demasiados puntos. Sí. El ejecutante de ese disparo fue Richard Ortiz, Richard. con esa Sí. zurda prestigiosa que tiene él y en una velocidad altísima. Ujú, El arquero ni si sabía 2 días antes no iba a alcanzar ese balón. Es. No es un comentario de hincha, es un comentario de futbolero, Walter. Claro, claro. Vea. A ver, a usted le va a salir mejor. A ver. ¿Puedes pararte? ¿Puedes pararte? No. Haz este movimiento. Cerrar el pecho. Los brazos. Los brazos. Sí. A ver, ahí. Y hace este movimiento. Y ahí desviaste. Desvió claramente, ¿verdad? Gracias. Gracias por la demostración. Sí, fue ese lado, pero lo que indicamos es que, ojo ese, desvió la pelota. Desvió la trayectoria. Y hay que tener en cuenta, Walter, que si Olimpia traía un empate desde Río de Janeiro, el panorama iba a ser totalmente distinto. Inclusive el público brasilero en ese momento se agarraba de la cabeza. Y los hinchas rivales que estaban a nuestra izquierda y a nuestra derecha se agarraban de la cabeza. Sí. Y nosotros ahí un poco eufóricos, mezclado con el hincha organizado del Club Olimpia, de repente nos animamos a festejar un posible penal. Porque inclusive los brasileros estaban ahí lamentándose en ese momento. Pero infelizmente la Conmebol vuelve a quedar demostrado de que los árbitros no están a la altura, así como de repente están los clubes y algunos Totalmente, atletas de la no. competencia. No están a tono o tiene que haber una explicación de... ¿Usted cree que totalmente en el audio que es papal? Sí, Sin la voz papal, pues. La voz papal pues, ya induce. Y la sensación que me deja a mí personalmente, Walter, es que hay veces que sí y hay veces que no. En esta vez, para mí, que no quisieron cobrar, lo que era demasiado obvio. Inclusive los comentaristas, los relatores de la cadena ESPN Sí. empezaba a decir de que era penal claro, y todo el mundo se estaba preparando. Inclusive los fotógrafos le metieron un pique para acercarse más o menos detrás del arco. Vez del gol de Chilaver. Así mismo, Burgos. que La corrida de más que de cruzaron 100 metros. el campo. ¿Y cómo sintieron, Jesús, ese momento ahí con la hinchada? ¿Qué pensaron? ¿Qué se comentaba? ¿Qué sentían en ese momento? Voy a hacer unas 1800 personas, los 1800 hinchas del Olimpia. Había mucho público femenino. ¿En serio? Y imagínate, Romy, ahí con un penal clarísimo que nos tocaba a favor, el plagueo del público femenino que estuvo presente ahí, acompañado y mezclado con un poco de nuestro plagueo, ¿verdad? Lastimosamente, hoy estamos hablando de un penal que no se cobró y de una ocasión de gol que lastimosamente nuestro atleta Walter González desperdició. Desperdició es para llamarlo de alguna manera, Walter, porque Sí. yo creo que hizo todo bien ahí el movimiento El atlético. tocayo era más fácil que entre que pegarle al travesaño, pero bueno. Y es fácil hablar con el periódico del lunes. Claro, ¿verdad? claro, y sí, hay que estar ahí. Así. ¿Qué tal le trató el público rival? Y La cara. tuvimos un poco de lo que ya Porque teníamos parece calculado. que para buen momento de hambre eso no es sancionable. Sí puede hablar mal y usar otros términos y es un poco más ofensivo. Y yo pienso, Walter, que hay muchísimo trabajo todavía para la Conmebol que se debe elaborar.
se está persiguiendo mucho... Yo si doy mi punto de vista se van a enojar, ¿verdad? Pero para mí es folclore y punto. Sí. Y te bancás y después te bancás que te griten y después puedes gritar. Para mí, ¿verdad? Pero bueno. Sí, porque O habrá sanciones. está más que demostrado que inclusive a equipos chicos, equipos inexistentes como a Libertad, por ejemplo, le llega una sanción por simular el movimiento de un mono. O sea, Romy, que una vez ya le desafió a la escolta. ¿En serio? ¿Cómo fue Pues, eso? usted tiene buenos amigos ahí en el club de Artigas. Lo que pasa que Son vecinos suyos encima. Lo que pasa que a la gente no le gusta de repente que se hable con la verdad, Walter. Y en ese momento yo estaba muy molesto porque al Olimpia lo tiraban en el Manuel Ferreira Sí. y al Club Libertad, que en ese partido que enfrentaba Le al permitieron Atlético jugar Mineiro, en el defensor. sí, con 630 personas. Sí, ¿verdad? sí, sí. Un Conte que nosotros le coliseo. ofrecimos gratis. Quedamos con ese mal sabor de que pudo haber sido sancionado el penal, ya que Sí. el término es sancionable, entonces nos quedamos con eso. Sí. Fue penal. O sea, ¿vos cómo viste, Romy? Todos decíamos, eso le quería preguntar también a Jesús, porque acá todos, a pesar de que ese penal que todos creíamos que era, no Sí. fue, acá tipo ese 1-0 fue como que un alivio también para el hincha olimpista. Algunos decían contarle que no nos goleen o algo Sí. así, que fue la mínima diferencia. Así ¿Cómo mismo. se sentían también allá ustedes? ¿Así también? Y Romy, y mira que en esa tarde yo me acuerdo en la previa había gente que Sí. oraba. ¿Ah, Llevamos vos? luego, Walter. Ah, qué bueno. Como vos sabés, la producción de Ñan de Franja se va siempre Sí. demasiado bien Preparados. equipado. Al lado del botiquín teníamos ahí la ruda con, Ah, ¿en el con la botiquín caña. o al No, lado? al lado porque Ah, viste bueno. que en caso de emergencia podíamos usar ese como desinfectante. Sí. Y bueno, y Entonces- había mucha esperanza, Romy. Sí. Como te estaba diciendo, el público femenino también estaba haciendo lo suyo ahí. Había muchísima fe y muchísimo entusiasmo de lograr un buen resultado. Y a pesar de la derrota, Lo así- tomaron bien también. como vos dijiste, Sí. lo tomamos muy bien. Sí. Porque el ambiente está demasiado amplio todavía. Ujú. Y la gente hoy recién es lunes Sí. y hay muchísimo entusiasmo. Hoy En contacto y le agradecemos por atendernos. Tiene su radio propia, Epifanio. el ¿sabía? profe. Sí, el profe tiene su radio propia. Buenas noches, profesor Epifanio González Chávez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Walter? John, ¿qué de copa? ¿Todo bien? Tranquilo, pa. Acá estamos con Jesús Godoy, con Romy Villalba, Hola, profe, ¿cómo compartiendo Ñan de Franja Radio. Y bueno, queremos hacerte una pregunta directa acerca de la famosa jugada del penal. Bueno, no fue penal, entonces no. ¿Cómo se dice? La jugada Del penal no sancionado. La jugada del penal no sancionado, profe. ¿Vos me estás condicionado ya, Walter? No, pero tiene un árbitro mundialista, árbitro FIFA, acerca de esa jugada, profe. Sí. Bueno, lo que tenemos que hacer es ir a la interpretación de la regla. Primero vamos a determinar de cómo un jugador puede cubrirse y a partir de ahí vemos lo otro. ¿Qué te parece? Sí. El hacer cuerpo. ¿Te acuerdas que cuando jugamos en la canchita con Chutatean de ejemplo mitad lleva Sí. toda la patear hacia nuestro arco y cuidado con que vaya por tu mano, ¿no? Sí. Y uno se ladeaba, buscaba la forma de no mostrar esa mano justamente ante el tiro de la pelota. Cuando encara un delantero, en ese caso, y en ningún momento dice cómo tiene que poner el brazo. Ayer no dice, levanta tu brazo, pone a tu costado, pone ahí, allá. Ahora, cada uno toma una posición seguramente instintivamente o de acuerdo a la capacidad o la rapidez que tiene, ¿no? Pero en este caso, el jugador del Flamengo pone bien el brazo, hace cuerpo, pero cuando vino el tiro, él, justamente por instintivamente, le metió un zapatazo, ya queda, ese brazo hizo un ángulo y se despegó del cuerpo, ya no era cuerpo, ya agrandó el cuerpo, al fin y al cabo, que es lo que la regla del juego pena en este caso. El agrandar el cuerpo con el brazo con la cual intercepta la pelota.
Sí. Y se desvía la pelota, profe. Claro, no fue al arco, se fue a otro lado. El objetivo en este caso del delantero en relación al defensor y al arco adversario no llegó a su objetivo, porque si ese brazo no interceptaba esa pelota... En este caso simplemente le dio la razón o le dio la palabra al árbitro a Weber. O sea, prácticamente no se usó otra vez el VAR, mi querido profe. Bueno, y en este caso, lastimosamente, y es el tema donde yo no suelo querer entrar y decir, por ejemplo, ¿por qué revisan jugadas contra los equipos más débiles y por qué no revisan, ¿verdad?, la jugada con equipos más fuertes? ¿Verdad? Por eso no estoy diciendo que Olimpia es menor que de... Si era un jugador de Olimpia el que tocaba así el balón, sí era penal. Te sancionaba, viejo. Totalmente. Oye, Walter, ¿te acordás de la jugada una vez en la selección paraguaya que le rozó la pelota? Le rozó, ¿verdad? Puso el brazo mejor todavía de cómo puso el defensor paraguayo y le sancionaron penal, viejo. ¿Qué es y qué significó con esta jugada y aquella jugada? Totalmente. La falta de criterio total de los árbitros para determinar si constituye la mano, no constituye la mano, porque para su aparición para ustedes. No. Complicó más el panorama. Veníamos luego complicado con todas las jugadas y vino a entorpecer más, a hacer que duren más los partidos, a hacer que se alarguen más. Porque ese es otro problema, pero ese ya es a nivel local. Acá tardamos muchísimo, profe, para resolver las jugadas. Sí, se tarda mucho. Hablando de eso, se dieron la jugada, en estos casos sí espectacular el VAR, ¿verdad? La cuestión es de cómo usamos, ¿verdad?, para decir a que los elementos que nosotros tenemos y la persona que maneja, viste que están bromas también, ¿verdad? Sí. Y parecía que así son las máquinas todavía digitales que se usan justamente para nuestro fútbol en el fútbol inglés. Es rapidísimo la resolución. Qué bueno. Y yendo un poquito, porque tenemos que ser consecuentes, Walter, tú me conoces muy bien. Cuando opino para la regla de juego, yo no opino para un club en especial. Sí, totalmente. Nos conocemos demasiado bien, Epifanio, así que en eso no hay ninguna duda. Y por algo vos sabés que te llamo, porque hoy te estoy llamando de un programa partidario, es un programa Olimpia. Sí, lo que quiero decir nomás es lo siguiente, he discutido supuestamente el penal a favor de Olimpia y Guaraní este fin de semana. Sí. Y ahí claramente el defensor hizo lo que prácticamente hizo Daniel David Luis. Parece pionera de la pisó, tú vas a terminar la pelota hacia tu arco y vos a poner, está bien, poner tu pierna, pero no vayas a poner tu brazo en forma alocada en el camino de esa pelota. Eso de que se fue primero por mi pie y después tocó la otra parte, está bien, pero... Para despedirte, liberarte, Epifanio, el árbitro para la revancha es... Roldán, el colombiano. Wilmar Roldán. Un árbitro que ya tiene antecedentes de aquella final del 2013, los adelantamientos del arquero de Mineiro. Y bueno, quien dice por ahí se complica la noche y se definen penales, va a ser preocupante. ¿Verdad? El colombiano. Wilmar, ¿qué opinión tenés de Wilmar? Y bueno, Roldán para mí por hoy es uno de los que al menos pone autoridad en la cancha, ¿verdad? Bueno, no estoy diciendo de que él estaba haciendo lo que aquí no ayuda así, pero bueno, Sí. Así es. Y con jugadores de Flamengo que van a querer manejarle su trabajo.
así como ya ocurrió en Río de Janeiro, donde muy temprano, pero esa es una opinión mía, muy temprano sacó su primera amarilla y casi se le fue, y se le fue luego el partido al árbitro pasado. Pero bueno, ahora ya estamos con Roldán y esperemos que tenga un buen arbitraje. No, Roldán, sí, Roldán es mucho mejor que el argentino, mucho más, mucho. En ese sentido yo pondría la prima, o sea, la ficha, como suele decir un amigo nuestro, pondría la ficha por él, porque es un árbitro mejor, al menos en su criterio. Pero en especial para el loco. A ver, ¿cuándo le traemos al programa para hablar un poquito con Gabriel también? No hay ningún problema, aguantarle ahora, sí. Abrazo. Epifanio González Chávez, árbitro internacional, insignia FIFA, un referente y bueno, lo dijo clarito, penal sancionable, debió de ser penal y nos quedamos con esa sensación. Ya me hace acordar del 94 cuando Paliña inventó un penal y San Pablo le ganó a Olimpia por 2-1 en esta ocasión. Se repite más o menos la decisión al menos. Sí. Walter, y qué interesante tener el comentario de alguien que yo creo que varias generaciones van a coincidir en este comentario, de una palabra, un árbitro con todas las letras, que en su momento... Con Epifanio, te puedo decir, no es olimpista. No, olimpista. No es olimpista. Es el hermano de Gabriel González, Sí. pero él no es olimpista. Sí, también... Tampoco voy a decir ¿Qué que- club Claro, es? claro. No hace falta, pero por eso es una opinión totalmente autorizada, una voz experimentada y bueno, teníamos razón. Y como buen futbolero que sigue siendo, también es una persona pensante, una persona muy sabia Sí, en el, sí, sí. en el tema. Yo no sé por qué la APF no le tiene en cuenta para... Y alguna- lo que pasa... Lo veo dirigiendo, tiene ¿Sabes qué capacidad pasa, Walter? para dirigir. ¿Sabes qué pasa? Que amigos de los amigos. Sí. Y el profe siempre fue muy estricto y muy bien disciplinado. Así es. Compañeros, ¿qué le parece si nos vamos a los Sí, comentarios? adelante, Romy, que nos estamos atrasando bastante. Sí, ¿Saben muchos qué me comentarios. preguntaron? ¿Qué te preguntaba, La Walter? edad de Romy. ¿Por qué me matan? ¿Por qué me queman así? Ya estoy vieja ¿Cómo ya. que le van a preguntar? Sí, eso no se pero pregunta. No está. Tampoco te tires para atrás, Romy. Ay, bueno, yo soy el club de los 27. Pueden seguirle en, Pueden en seguirme. Instagram. Mira, @Romina Vidal PY, Ñan de Franja no me sigue. Estaba viendo. Atención, ¿Eso qué atención. significa, Sebastián? ¿Qué Atención. es eso? ¿Por qué no me sigue Ñan de Franja? No, pero Inventa. ¿cómo te usé? Jesús. Mientras leemos los saludos, Romy, hoy tu Sí. nombre más que nunca, por lo visto la gente se está enterando Sí. que posiblemente sortee alguna prenda. ¿Qué va a meta. sortear, Romy? ¿Qué vamos a sortear? De aquí a poco, Romy, Pero ni una prenda mía le va a quedar a nadie. post clasificación podemos hacer algo ahí con Romy, ya que tenemos que Puede hacer. ser, puede ser. Tienen que regalar algo, Romy. Voy a pensar. La vez pasada se entusiasmó Jesús y regaló 2 entradas. Hay un comentario, Aquí- Carlín Vázquez dice, saludos Jesús desde Río de Janeiro, se olvidaron de mí, dice. Se olvidamos de la línea. ¿Por qué, Romy? ¿Por qué son ¿Qué así? pasó ahí? el amigo Juan Carlos que viajó con nosotros tuvo su primera vez pasando las fronteras con Bien Ñan de ahí, Franca. bien ahí con Ñan de Franca, bien. Qué grande. Y aprovechando Enorme, que de un repente beso. le están conociendo también en este programa, ¿verdad? A ver. Principalmente el amigo Iván, Elías, Paiva, Carlín, Mauri, Ricardo, bueno, se llama a nombrar. Saludos Sí. a todos los muchachos ahí Tipo prendidos puta, ¿verdad? Pero a un la saludo. vuelta de Romy. Sí. ¿Saben por qué Romy no está en el medio? Porque si no, demasiado se va a mostrar lo ancho que somos, que soy yo. Entonces te dejamos nomás al costadito para que no se note tanto. Entonces la mirada va a ese sector de la cámara. Así que para los que están mirando, Hay a muchos su izquierda mensajes. está Romy Villalba. A Hay ver, muchos vamos mensajes. con los mensajes. Vamos a meter- Algunos preguntan por el mosaico, si saben algo Estamos- que se va a realizar o no en el partido del jueves. A Tadeo Ya le envió saben. un saludo, le digo que el número que envió no responde. Saludos a Tadeo. Sí. Walter, vos sabés que había una hincha juvenil, por decirlo de alguna manera. Mucha gente pidió recordar al gran arquero Ricardo Tabarelli. No, sí. Pero ¿sabes por qué? interesante. ¿Sabes por qué, Walter? Sí. Hay un ¿Qué? poco de fantasía ahí, porque ¿con qué mote se le recuerda a Ricardo Tabarelli? Ricardo Javier Tabarelli. Sí. ¿Con qué mote se le recuerda? ¿Lo digo en español y o sí, lo digo en...? y podés decirlo si el mono Ricardo Tabarelli, un campeón El de mono. América, el mono Ricardo Tabarelli. Y bueno, a Él pesar, jugó en Gremio. Él jugó Y- en y Gremio. la mascota de Inter, Sí. rival del Gremio, Sí, sí. es un macaco. es un macaco. Bueno, ellos con orgullo.
haciendo nomás un poco de mención a lo que sería el proyecto del mosaico, que afortunadamente, según se sabe, los encargados de esa gran logística están trabajando, inclusive estaban pidiendo voluntarios con entrada en mano del sector de Platea, Entrada en mano. que se pongan en contactos vía Twitter con Los la 4 página. costados va a haber sorpresa. Sí, se está preparando algo demasiado importante en lo que genera el año 2023, ¿verdad? Ya Lo le que están requiere. retando a A Romy mí ya me porque están no leen los retando. mensajes. Che, no leen los No, mensajes. lee, dice. Romy, métele. Vamos a leer un poquitito, un poco. Mientras preparamos el siguiente contacto, Sí. tenés que ponerte al día por lo menos con 50 mensajes. A ver, de hace Sí, rato sí, no, no fue, fue. porque desde la cabina le dieron la razón al árbitro, dice. Y sí, Vamos Olimpia, abrazo de Pacaraí, saludos Encarnación, dice Alex Sosa, saludos. Después dice Olimpia debe jugar con Brian y Bruera contra Flamengo. Después dice, ¿cuál sería el posible equipo de Olimpia contra Flamengo? lo va a decir Todavía Jesús. no hay, ¿verdad? ¿O sí? Lo va a decir Jesús, pero antes que termine el programa. Sí. No se apuren. Vemos eso. Le va a dar la precisa, pero Después dicen, Hugo Quintana debe jugar sí o sí y Walter González no debe jugar, dicen. ¿por qué le condenan a Walter González? No sé, vos sabés que yo estoy muy satisfecho con su despliegue Qué físico. bien le iba a venir a marcar ese gol. Sí, En la verdad pero que sí. bueno. Pero el clásico. Sí. El clásico de la reserva, no el de primero. Lo que pasa con Derlis González es que tiene más ganas que tiempo a favor. Y hay aún un tracho importante que debe de respetar, porque a pesar de que tenga el alta médico, también se tiene que poner en forma física, a pesar de ser un atleta categoría A, un atleta de élite, también como todo ser humano necesita La lesión está un sobre trabajo. Sí, la lesión afortunadamente ¿Ahora? ya culminó esa etapa tan larga, pero tiene su tiempo de evolución también en lo que genera la parte física, ¿verdad? Sí. Lo mismo estaba pasando con Saúl Salcedo, que está en los últimos días también de su por ponerse a punto. Pero Métele, Romy, Dios métele. mediante, Walter, si pasamos a cuartos, se espera por el reintegro de Derlis González y Saúl Salcedo, que son armas fundamentales para el Vamos a decano. hacer El asado vamos a hacer si pasamos. Vamos a ser muy atalantados. Romy va a caer el asado, sí. Ya está. No, sí, Sí. que Navidad va a ser. Sí, Prometo. Mucho júbilo se espera. ¿Volvemos a Río o nos vamos a Buenos Aires? Buenos Aires. Sí. Coincido con Romy, me gustaría Me encantaría ir volver a Buenos Aires. Argentina. Me encantaría. Me encantaría. Principalmente por la gran colectividad de olimpistas, de Sí. paraguayos que están ahí en esa hermosa ¿Y nación. podrían ser 2 veces seguidas a Buenos Aires? Sí, podría ser. Pero Walter, yo creo que el partido más importante del Es el año jueves. es el jueves. El partido es... La Olimpia, el partido más importante, como le dijo el profe Javier Francisco Arce, el partido consagratorio sería contra Flamengo y lo que se está buscando una victoria, una clasificación. Y para otra gente sí que es el clásico, ¿verdad? Para los rivales de sí. turno. Pero el Olimpia... El yo clásico creo es que está- gana Olimpia. Clásico es que gana Olimpia. Pero principalmente yo creo que todas Clásico las... jugamos el jueves. Un Sí. equipo que es tricampeón de América, entonces Así. estamos parejos. El último campeón. Que mucho respeto había también de los hinchas de los demás equipos, Walter, Romy, ahí en las playas cuando íbamos. Un kepi, una gorra, sí, Botafogo, Vasco, Vasco, los equipos de Río. que inclusive son, algunos de ellos son los colores, ¿verdad? Sí. Y el Olimpia pues está muy caracterizado por la estrella, como el escudo del Botafogo y muchos hinchas del fútbol brasileño que de repente estaban torciendo, como dicen ellos, por el rey de copas. Así mismo, así mismo. Mandamos un saludito Marcelo David Ramírez, saludos para el presidente Franco, Carlos Vergara, saludos desde Franco. Iquique, aguante Olimpia, dice. Desde ¿Y Quique? Chile. Daniel Rivas dice saludos desde Liverpool, Inglaterra. Qué Saludos grande. a- Importante, hasta ¿no? Liverpool. ¿Qué hora Sí, será? ¿verdad? Son 4... 6 horas más son, Walter. 6 horas, más. sí, Híjole, por el Híjole, continente está europeo. madrugando ahí. Edgar Javier dice saludos de Ciudad del Este. César Escobar dice hola a todos. ¿Quién será el refere? Eso me preocupa más que el partido, dice. ¿Quién es? Lo dijimos sudamericano, porque no creo que llegue a otro Es mundial, el que no Walter. cobró los adelantamientos del arquero de Mineiro en la final del 2013. Y es un árbitro que tiene una mancha encima, pero se puede decir que en esta vuelta tiene... Nosotros para siempre la- nos acordamos del tanque nomás, pero Sí. este refere... Pero pasaron tantas cosas en ese 2013 que cuando la memoria falla, la tecnología nos tiene que volver a subrayar ahí los horrores que hubo, ¿verdad? ¿Cuántas entradas ya están vendidas? Preguntan también. Y casi el 95% del... Quedan los sectores. Las algunas butacas. graderías norte.
Graderías norte principalmente. Es lo único que queda. Sí, es lo único que queda. Creo que Después leí hay- 100 más o menos, por ahí lo que sobra. Si es 100 se agota en la 150. noche. Con mucha demanda, Sí. hablando de las entradas. Y bueno, y como ustedes saben, el público olimpista se prende el triple en la competencia de Copa Libertadores. Y se espera que para las siguientes horas ya se esté confirmando aquella noticia de que habla de que el Olimpia está con tickets vendidos al 100%. Así Cosa es. que estamos seguros que sí o sí va a pasar. Queremos mandar un Continúa saludito con los mensajes y vamos. a Gladys Chávez. Saludos de Yaguarón. Vamos Olimpia. Familia Ortiz Chávez está viendo. Dice, le mandamos un saludo enorme a la familia. Y acá Nelson Fernández Díaz está bombardeando mensajes también que quiere que le mandemos saludos. Así que Saludos, Nelson, Nelson. te mandamos Pero, un saludo. estoy- Y saludo a Buenos Aires, saludo a los Olimperos de Lombardo. Aguante Jesús, dice. ¿Quién envió ese, Romy? Aguante Jesús, dice JD Brites. Ah, Jorge David Brites, un Jorge gran David. amigo olimpista que también se está preparando Hola, Maxi. para ir al próximo partido, ¿verdad? Marco Jiménez, ya no hay entradas, dicen. Walter Bael, gracias. Fuerza Olimpia, saludos a todos. Está buenísimo el programa, dice. Saludos, saludos. Saludos de Villarrica, Sixta Chilaver. Saludos, Villarrica, Será saludos. pariente de Chilaver, Sixta Chilaver, dice. Y a ese. A las 21 horas en punto. Vamos a comunicarnos con alguien que sabe enfrentar a Flamengo. Que sabe vestir también la camiseta porque También, jugó en también. su momento en Flamengo, en Río de Janeiro. Le gustan esos colores también. Maxi, Buenas noches, ¿cómo andan? Hola. Placer saludarlos, ¿cómo están todos? Bien, Muy bien, bien. bien. Acá con Jesús Godoy, con Romy Villalba haciendo ñan de Franca Radio. Y bueno, queremos saber tu opinión, más que lo que pasó el jueves pasado, de lo que va a pasar este jueves, mi querido Maxi. La verdad que primero lo estamos viviendo con mucha ansiedad, me parece, ¿no? Hay mucha... Creo que el resultado que se sacó fue dentro de lo malo de haber perdido, un resultado remontable, más que nada por la imagen que mostró Flamengo, que no asustó, no fue aquel equipo sabiendo jugar este tipo de partidos, entendiendo que son 180 minutos, que no es solamente un partido solo. Y creo que bueno, hay muchas cosas positivas para rescatar, y como te dije al principio, con mucha ansiedad, un clima que la gente, bueno, el famoso elijo creer, me parece que va a estar, bueno, la cancha explotada. Hay que controlar un poquito también la ansiedad, sobre todo los futbolistas, que a la hora de salir a la cancha el hincha va a querer llevárselo por delante, y hay que jugarlo con cuidado porque es un rival que con espacio te puede dañar. Sí. No sé. Sí, yo creo que es importante que la gente también juegue su partido, que no baje esa ansiedad de repente, que aliente, que entienda que es un partido realmente difícil, que más allá de que Flamengo no mostró un buen rendimiento, no nos olvidemos que es un equipo plagado de grandes futbolistas que pueden aparecer en cualquier momento, y esto tiene el fútbol, que a veces colectivamente no funcionás, pero en una jugada te puede cambiar todo, porque Everton Ribeiro no estuvo prendido, pero es un jugador que en cualquier, pero que son jugadores de peligro. Entonces no hay que perder de vista que enfrente tenés un rival que bueno, ahí es respetable, ¿no? Sí. Este jueves va a estar como árbitro Wilmar Roldán. Me imagino que te dirigió. ¿Cómo es dentro de la cancha este árbitro, Maxi? Sí, me dirigió, creo que fue una vez, si mal no recuerdo, me parece que me dirigió con Emelec. Me parece, ¿no? Pero sí me ha dirigido. Es un árbitro que habla poco. A mí no me gustan mucho los árbitros que no dialogan, porque ponen la autoridad desde la cara mala. Realmente está debiendo. Han pasado cosas muy flojas. En el mismo partido de Olimpia hay una mano que fue penal, que es cobrable, que realmente no se entendió por qué, o sí se entiende por qué no lo cobró, porque jugaba todo el estadio a su favor. Pero después hubo partidos como la de Racing, por ejemplo, que le dieron un penal
Racing con Atlético Nacional, donde no existió. En la Copa Sudamericana también hubo partidos muy flojos. Es decir, hoy por hoy el arbitraje que tenemos en Sudamérica es realmente flojo. Entonces también, ahorita también se lo hagan llevar fácil, pero bueno, siempre está latente situaciones extrafutbolísticas que a veces te dan un poco de miedo. Sí. Y también preocupante porque está latente la posibilidad de que se pueda definir en penales. Y bueno, este es el árbitro que no cobró los adelantamientos en aquella final frente a Mineiro hace 10 años, Maxi. Bueno, hoy no podría suceder eso porque ya las reglas son más claras, el arquero tiene que tener el pie sobre la línea. En aquella época es como que eso no todo te lo cobraban. Y sí, yo en mi Instagram puse, me preguntaron que sea lo que yo quiera. Claro, me gusta, Esa es la Copa Libertadores, Maxi. Y sí, la Copa del que no sufre, imagínate, todos sufren. Y contra un grande como Flamengo, porque hoy Flamengo realmente es de los favoritos por todo el plantel que tienen. Y bueno, no la tiene fácil Flamengo. Eso es lo que hay que ver también, porque nosotros vemos el lado nuestro. Pero hay que pensar qué estará pensando Flamengo. Y ellos no están tan cómodos con el resultado, saben que va a venir a una cancha hostil, donde el clima va a ser totalmente en contra. Ojalá que la gente desde el minuto cero juegue su papel, como dije anteriormente. Cuidar esa ansiedad va a ser fundamental para sacar adelante el partido. Así es, bueno, para ir cerrando te va a saludar Jesús Godoy y luego también Romy tiene una preguntita, así que último minuto, Maxi. Hola Maxi, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno Maxi, personalmente me tocó seguir gran parte de tu carrera. Recuerdo ir a disfrutar de algunos partidos, inclusive cuando estaba jugando General Caballero, luego cuando pasaste a Libertad. Y te disfrutamos muchísimo cuando venías de México a vestir la franja negra. Sí, ahorita está continuamente en una evolución, en continuo aprendizaje. No es el mismo futbolista cuando salís, cuando surgís, que cuando por ahí estás más maduro, donde ya tenés experiencia. Entonces, cada club te hace crecer, y jugar en un equipo como Olimpia, donde la exposición es mayor a todos los clubes anteriores, ahí es como que vos rendís etapas aceleradas, porque no es fácil jugar con presión. Siempre el futbolista necesita poder manejar esa adrenalina. A veces, y muchas veces ustedes escucharán que un futbolista en la práctica va a ir creciendo, y bueno, finalmente he tenido buenos campeonatos, he tenido regulares, malos, pero bueno, siempre dejando todo. Maxi, como dijiste recién, parte de tu historia también fue vestir la camiseta del Flamengo, con una hinchada demasiado importante, con una historia demasiado rica, pero también así vestiste la franja negra y estuviste a la altura. Por ello hasta hoy en día la gente te sigue recordando con mucho cariño, con mucho respeto. Cada vez que me cruzo contigo, segundos antes de saludar, veo que la gente te pide selfie todavía. Es por el grato recuerdo del hincha olimpista que tiene contigo. Sí, la verdad que a mí me hubiera gustado jugar, quedarme más tiempo. Y al final, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Y generamos con la gente, ¿no? Un cariño mutuo, donde hasta hoy día la gente se recuerda, te pide fotos. Y yo creo que tiene que ver también un poco con las características que yo tenía de jugar, que por ahí eso es lo que llama más la atención, que el jugador que intenta gambetear o que intenta, y que eso por ahí es más, es poco, no se ve tanto, ¿no? Y bueno, la gente, gracias a Dios, tiene ese cariño. Bueno, Maxi, aprovechando tu conocimiento, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que tiene el Olimpia? Y yo creo que lo que tiene es el amor propio, el hambre. Hay muchos jugadores de experiencia, Casorrini, Charale, me parece que son jugadores que están acostumbrados a este tipo de batalla.
tiene un gran técnico, a pesar de que no hace mucho que está. Es un entrenador que conoce bien, que sabe plantarse. Y el fútbol, hoy hablaba con mi hija casualmente, porque ella es muy futbolera también, le decía, no es lo mismo jugar bien al fútbol que jugar bien a la pelota. Hay muchos futbolistas que juegan bien a la pelota, pero no al fútbol. Y me decía, ¿cómo es eso, papá? Y el fútbol tenés que conocer bien la pelota, cómo retrocedés, y cuando la tenés, cómo atacar. Y Olimpia dejó esa imagen en Brasil, de ser un equipo ordenado, de ser un equipo compacto. Y eso me parece que lo tiene a favor, que no pierda ese rumbo, que no se deje llevar por la ansiedad de la gente que va a estar ansiosa, y que sepa que a veces también no es, estamos perdiendo y tenemos que estar en ataque, tranquilo, que en algún momento el gol pueda aparecer. Entonces mi recomendación, aunque no me estén escuchando, pero digo, yo elijo jugar un partido tranquilo, que en algún momento la pelota va a entrar. Así mismo, Maxi. De mi parte te agradezco por tu tiempo. Entre paréntesis, un saludo a Vale, que sabemos que hincha por el Olimpia acá en Bueno, no se faltó, es tan difícil eso, ¿no? Pero sí, ya está con 13 años y Victoria está con 9, que también es hincha de Olimpia. Las dos son muy olimpistas. Se ponen mal, se afligen, quieren ir a la cancha. Realmente lo viven con mucha intensidad. Listo, Maxi. Encantado de saludarte. Te paso con mi compañera Romina Villalba un segundito que te va a saludar. Dale, gracias. Hola Maxi, ¿qué tal? Te quiero hacer una última consultita y muchas gracias por tu tiempo. Teniendo en cuenta aquí muchísimos mensajes que llegan para vos, crack Maxi, todos nos acordamos del gol contra Rubio Ñu en el 2011. Saludos Maxi, todos te tienen un cariño intacto, que sabes cómo se siente eso. ¿Qué mensaje podés dejarles? Bueno, primero agradecerle el cariño de siempre, que para mí también fue lo más especial que me pasó jugar en Olimpia, porque vine desde muy temprano a Paraguay y lo siento como mi país, y el equipo que yo elegí fue Olimpia. Y esto no es para desmerecer a ningún otro club, sino que para exaltar mismo al club el cual yo elegí, que me siento muy honrado de haber jugado y haber conseguido un campeonato, que no es poca cosa. Y bueno, como he dicho un poco anteriormente respecto a lo de la gente, tiene que aprender a jugar este tipo de partido, tiene que ser inteligente la gente, saber qué tipo de Flamengo viene acá y está acostumbrado, porque en el Maracaná juegan con 50.000 personas, no, porque acá la gente es distinta, porque acá la gente alienta diferente, te hace sentir desde el momento que llegaste su visitante, y eso el jugador brasileño no le gusta, no va a jugar en un ambiente cómodo. Entonces tiene que saber que mientras más grite, mientras más aliente, mientras más empuje a su equipo, el hincha adversario también lo va a sentir, que por ahí lo disimulan, porque están acostumbrados a jugar, pero internamente cuando sos visitante y no está en tu clima ideal, hay cosas que se te mueven en la estantería, el estado emocional no es el mismo, podés cerrar, podés ponerte nervioso, son seres humanos. Entonces que hagan su papel, que alienten como siempre. Y que Acá, en estudios de Ñan de Franja, hay varias promesas de asado. No sé si van a cumplir, pero entre eso Romy también prometió asado. Así asado que, rosarino. Te vamos a esperar con un asado rosarino, si te quiere, Maxi. Dale, no hace falta. Un día nos ponemos a tomar unos mates, un tereré ahí, y vamos a charlar distendido. Cuando gusten, y les mando un fuerte abrazo a todos. Abrazo franqueado. Maxi Biancucci en contacto con nosotros aquí en Ñan de Franja Radio. Ya son las 21:15. Seguimos avanzando. Debemos muchísimos mensajes, sí, y tenemos previsto un último contacto para lo que va a ser el recibimiento. ¿Qué te dijo? ¿Ya te confirmó, Sí. Walter? El señor Humberto Grande, Duarte. Chupín de pecado. ¿Te habrás ido ya, Walter, alguna vez? Sí. Solemos ir. Tenía que ir ayer, pero se me cruzaron algunos. Walter, acá me salta el nombre de una persona muy importante en mi familia. Me gustaría aprovechar el espacio para saludar Adelante. a la familia Ayala Godoy, principalmente a mi prima María Fernanda, que está con una gran noticia, que está esperando a un nuevo olimpista que está en camino, ¿verdad? Qué grande. Felicidades. Así que ¿Cómo? La prima? María Fernanda. María Fernanda, muchísimas felicidades. Y bueno, Felicidades. un olimpista más en camino. En la familia. Sí, qué Dios grande. mediante, Dios Qué mediante. grande. Muchas felicidades. Bendiciones por sobre todo. Así. Bendiciones. Tenemos más mensajes que... Algunos Lo preguntan de si no se Instagram, regala entrada. De su penúltima experiencia
Porque la última experiencia pitando... Lastimosamente no hay gratos recuerdos de Wilmar. Mira que Olimpia tiene muchos buenos recuerdos de victoria, pero de un árbitro que haya sido justo. Porque eso es lo que pide el hincha. Queremos un arbitraje justo, hermano. No hace falta que nos ayuden. Pero un arbitraje justo y ya lo demás queda a cargo del Olimpia. En los comentarios muchos hinchas dicen que le tienen miedo al árbitro. ¿Por qué será? Yo también le tengo, no sé si miedo, pero... Pero un trato especial. No le ayuda. ¿Viste cuando alguien que tiene varios antecedentes va a pasar por el aeropuerto? Sí o sí. Sí. También vos te vas por la calle y si tenés antecedentes de policía, sí o sí Te mira diferente. de control. Puedan tener un buen trabajo este jueves. Reiteramos, no hace falta que nos ayude. Solamente que cobre bien nomás. Y que utilice el VAR si hace así lo amerita, ¿verdad? Y Las herramientas... el VAR también, decía Un comentario. Un comentario, un oyente que intervino el VAR, pero para decirle sí, tenés razón. O sea, maravio. Sí, creo que si no es penal, si el VAR no considera penal, no tiene luego que llamarle al... No tiene por qué llamarle. Pero vos sabés que, Walter, yo te hablo, en caso de que yo sea profesional en la disciplina, Sí. y el contacto con la mano existió, y ya que está la herramienta, y ya que está la opción, le da de que no fue penal, bueno, él se puede lavar la mano y decir, según lo que consulté, según lo que observé, a través de la tecnología, no dictaminó que sea penal, iba a ser otra la cuestión, otra la historia. Totalmente. Y la molestia del fútbol. Se reclama porque esa jugada se cobra penal. Sí, así. No fue tan alevosa como aquella del Café Beltrán que Sí. se tiró en palomita, pero hizo y usó a su favor o desviar la pelota, no sé más cómo explicarle. Sí, porque la pelota tenía destino de gol. Sí. Esa Era un golazo. Y... Bien ahí Jesús, mi ex alumno, dice ¿qué? Ever Leme. ¿Quién? Ever Leme. Ever Leme. Ah, sí. Uno de los... El profe Ever, ¿verdad? Influencer Jesús. Muy bien. Walter, aprovechando la ocasión también un saludo a todos los amigos de Santaní, principalmente a la familia Torres que estuvieron preguntando por vos, el señor abrazo a la familia Torres. Saludos. el señor Víctor y Don Juan Víctor Ángel. y Juan Ángel, sí. Sí, que están siempre ahí. Me preguntaron por Romy también. Saludos. Ahora ¿Cuándo están- va a acompañar? Tengo que ir, ¿verdad? No vaya a decir para la final nomás. No. Hay que Ahora ya le veo en Buenos Aires contra... ¿Cómo le dicen a los de argentinos? El Los bicho, bichos. el bichito. Qué lindo, sí. Bueno, el bicho o el Fluminense, ¿verdad? Que quedó abierta también esa llave con el empate 1-1 entre Argentinos Junior y Yo creo que se Fluminense. fueron a Río. Yo estoy más por Buenos Aires. Por Buenos Aires. También Más por coincido el contigo, que por coincido. Por el equipo, mirá que Tenemos me la gustaría cambiar de ruta. Hacer unas compras por Buenos Aires. Pegaría. Y bueno, y nuestra última visita a Argentina fue muy agradable, Walter. Sí. Vinimos con los Nos 3 quedamos puntos. un día extra. No quedamos. Súper bien. Con todos los servicios de Ñan de Franja. Señor de Franja Tours. ¿Vos te fuiste, Walter? Sí, ¿En estuvimos serio? en Santa Fe. Vos sabés que no había más hotel y Sebastián en 5 minutos En las consiguió gestiones. Consiguió todo. Así Sí, mismo. sin problema. Grande. Espectacular. Excelente. Todos los servicios de Ñan de Franca. Bueno, preparo Sí. la última comunicación de la noche, así que adelante con los mensajes. Unos mensajitos. Ya Asado dice Norman Dennis. Después Ay, ya. dice Wilson Benítez, Romy la Reina, dice saludos. Valentín Beltrán, un penal de aquí a la China. Y acá dice Diego. A los 30 minutos nos empecemos a silbar, a ponernos más nerviosos que los jugadores. Hay que manejar un poquito esos detalles también. Sí. Después dice Jesús, saludos Jesús, el ídolo. Vamos Olimpia. viene. Buenas noches, saludos para Sixto Daniel. Después ¡Sixto! dice, Un abrazo. el jueves ganamos 2-0, vamos Olimpia, dice. ¿Ustedes cómo ven, compañero? ¿Cómo vos ves, Jesús? ¿Tenés esperanza? ¿Elegís creer? ¿Cómo ves, teniendo en cuenta, verdad, que Flamengo el último campeón? Y bueno, también que perdió 3-0 ahora, Olimpia que se despertó. ¿Qué Vos- puedes opinar? Vos sabés que Romy al número 10 del Flamengo, a Gabriel Jesús, a Gabigol, Sí. Ya. Mm, porque es el jugador, uno de los goleadores, uno de los destacados, sí.
Pero así también como destacado en Copa Libertadores, tenemos destacado acá en destacado. organizaciones, vamos a decir. Tenemos. En estos días se estuvo repitiendo mucho la final Sí. del 2013. Y bueno, Miembro se acordó muy bien de este personaje que estaba con nosotros al aire. Jorge León. Vos decís Jorge León y no, por ahí no lo ubican tanto. Mosaico, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola. Hola Walter, ¿cómo andan? Todo bien, acá en Ñan de Franca Radio, con Jesús Godoy, con Romy Villalba, con Sebastián en controles. Y bueno, la gente que pregunta, ¿vuelve el Mosaico este jueves, Jorge? Sí, señor, vuelve con... Bueno, Jorge, lo que se puede saber, porque hay cosas hay detalles que no se pueden saber, pero lo que se puede saber, ¿lo puede contarnos, Jorge? Claro que sí. Vamos como siempre, estamos abarcando lo que es la zona de plateas, por Cábala siempre. Eso por un lado. Otro, el detallazo de esta vez es que el diseño supera todos los diseños juntos de las veces que si juntamos todos los diseños, todos, no le van a igualar a este diseño que va a salir ahora. Impresionante, ya estás entusiasmando. Otro va a haber atractivo. gente que no va a dormir. Ojo, no usen nomás el ansiedad franqueada por este era Q. Pero Estamos bien, eso vamos a poder soltar. Hay que tener en cuenta muchos detalles también, ¿verdad? La parte de las cábalas, o sea, hay muchas cosas encima. sí. Y bueno, ¿cómo se está preparando el equipo? ¿Todavía están pidiendo ayuda o ya está completo el equipo que va a trabajar el jueves? No, esta vez, así como te digo, por el diseño complejo que vamos a tener, necesitamos mucha mayor cantidad de personas, de colaboradores, ¿verdad? Normalmente siempre con 50 ya podríamos sobrellevar, pero esta vez estamos solicitando 200, o sea, para que vean lo complejo que es el diseño, ¿verdad? Son 200 personas que vamos a necesitar para poder llevar a cabo lo que sería el Mosaico para el jueves, ¿verdad? Porque es bastante trabajoso todo. Excelente. ¿Qué hora? Olimpia Mosaico, y ahí hay un link donde tienen que inscribirse, ¿verdad? Porque eso vamos a necesitar una lista, vamos a tener que tener una lista con aprobación ahí de APF y Conmebol para poder ingresar la convocatoria de las 12, máximo a la 1 vamos ya a entrar. Tenemos ahí un buen trabajo pendiente, así que... Hola. Sí, dame 5. Se nota que estamos en vivo. Estamos en Se vivo. nota que estamos en Porque, vivo. bueno, hay que estar en vivo. Entonces, ¿me reiterás en el Twitter? En el Twitter de... Olimpia Mosaico. @Olimpia Mosaico. Ahí tenemos el link para inscripción. Muchos voluntarios ahí. Excelente. Y ahí hay muchos voluntarios. Entonces, necesitan 200 que ya la APF, ya que van a entrar prácticamente a las 11 y al mediodía, como máximo ya van a estar adentro, Jorge. Así mismo. Nosotros les invitamos la bebida, nosotros les invitamos alguna picadita ahí adentro, porque vamos a tener varias horas de trabajo, así que vamos a hacer un poco más organizado esta vuelta. Ah, espectacular. Va a haber picada y todo, ¿verdad? De todo. Y Qué cerveza bueno. no va a haber. No, ¿cómo? ¡Ey! Te Post. esperamos, Walter. Sí, vamos a estar presentes ahí para cuidar la parrilla, por lo menos, Jorge. Obvio. No. Te va a saludar Romy, que ya entró con tacones bien arriba, pues estaba hablando de si va a haber cerveza, ¿no? Sí. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Romy. Bien ahí, Muy Jorge. bien. Obvio que sí, hay todo, pero vamos a decir que no hay nada. Sí, ponele. Que Y vayan las decime, mujeres. ¿cuántos hinchas aproximadamente ya tienen ahí confirmados, más o menos, para colaborar? Hay una buena cantidad, 150, 160 por ahí ya tenemos. Sí. ¿Y faltarían? Sí. Y faltarían como 40, 50, pero siempre mejor que sobra que falte. Claro, Así mismo. mejor, entre más hinchas haya, Cuando mejor. más entramos es muy rápido el armado. Entonces, Y eso tenemos que arroba corregir. Olimpia Mosaico, y tiene que tener entrada platea, ¿verdad? Sí, así mismo, no importa si no tiene entrada platea, que sea entrada en cualquier sector. Igual como colaboradores nosotros le vamos a hacer el puente ahí para que nos ayuden, ¿verdad? Porque ¿Eco va a ser en todos los sectores o cómo sería? solo platea, Romy. Solo platea. Octavo, sí, siempre octavo y cuarto, siempre solo platea. Y después, a medida que vamos avanzando, se van cubriendo los otros sectores. Súper, genial. Muchísima suerte, fuerza y
Elijo creer. Esa es la frase. Elijo creer y la fe no es montaña. Así que somos 11 contra 11, como siempre decimos. No hay que tener miedo de ni achicarse. Y Olimpia es Olimpia, el escudo pesa. Sí. Espectacular, Jorge, ahí consulta a Jesús. Ahí, le va a saludar Jesús hoy un ratito. Jorge, ¿cómo estamos? Te sumaste vos a la lista del Elijo Creer porque en el 2013 estuvo Olimpia Mosaico. Una coincidencia. Bueno, Jorge, personalmente me gustaría preguntarte muchas cosas, pero no quiero que se nos escape nada. Así que de mi parte, nada más que darte todo el apoyo, toda la buena vibra, y estamos demasiado orgullosos que a los hinchas nos representen, hinchas como ustedes, ¿verdad? Y Dios mediante vamos a estar ahí el día jueves en la previa ayudando en todo lo que podemos. Vamos siempre comprometida con el Olimpia. Cada vez que sea un motivo especial para poder aparecer, entonces ahí vamos a estar siempre para darle el toque que necesitamos, ¿verdad? Bueno, Jorge, entonces de nuestra parte, Dios mediante vamos a estar en la previa durante el partido, y si Dios permite en el tercer tiempo ahí en el estacionamiento donde nos solemos cruzar. Eso. Bueno, Walter, disculpame, Jorge, un saludo ahí para todo el gran equipo, a toda tu gran familia que siempre te da el inmenso apoyo, y con el Olimpia siempre en el pecho nos estaremos dando un abrazo el día jueves. Así mismo, y sigamos para adelante, la gente que se anote, no se olviden en el Twitter, Olimpia Mosaico, que se inscriban y le vamos a traer a todos. Estamos... Mosaico. No sé cuál es el apodo que más le gusta, ¿verdad? Pero... ¿Te acordás del nombre del calificativo? Bandera, se quedó. Estamos ahí. Se quedó. Abrazo, franqueado, Jorge, y bueno, Gracias, nos vemos el jueves. Que estén bien. Gracias, Jorge. Chao. Jorge León, uno de los encargados del Mosaico. Y bueno, ya saben entonces la gente que quiere participar, teniendo entrada en mano, entonces se inscribe en el Twitter de Olimpia Mosaico. Olimpia Mosaico. Sí. Olimpia Mosaico. Ahí se inscribe y bueno, participan. Ahí todavía no se puede saber de qué va a ser el Mosaico. No se puede. Yo ya más o menos. Hay especulación. No, pero me pareció nomás. Sí. No, el que se plagueó porque no se leía el mensaje. Sí, se plagueó. ¿Cómo me gustaría conocerte, Ron? Me divierte, le ponen los perros. Me divierte, le ponen. Walter, ¿cómo es? Si repetí el mensaje te borra. Sí, ahí se va a saber la palabra. Spam. Denunciado por spam. Volviendo al tema anterior, hay que tener en cuenta, como es una jornada laboral, estaba diciendo el señor Jorge, que no importa si las personas que quieran ser voluntarias tengan su entrada en graderías. Que no voy a comprar ahora todavía. Sí. Gradería Norte y te vas y te presentas. Bueno, inscribirte primero. Así mismo, que escriban ahí a través de la @ Olimpia Mosaico. Sí. Así mismo. Entonces, y es demasiado importante porque hay mucha juventud que de repente tiene un poco más de tiempo que las personas de la oficina de acá con el equipo. Vamos a hacer una encuesta rápida. Dale. Sebastián, ¿qué hora va a ir a la cancha el jueves? Y el seguro almuerza ahí con Roland ya. Ahí desde la Comebol. Desde las 8 dice. O no puede choferearle a Roland. Y le damos un... No. Voy a tirar idea. Después la gente toma en serio y te... Bueno, algunos preguntaban lo del equipo confirmado. ¿Se puede decir algo? ¿Hay algún dato? ¿Qué tenés? O sea, probable, mejor dicho, probable equipo. Bueno, lo que se estaba teniendo hasta ahora son probables de los hinchas. No hay ningún probable oficial. Pero según lo que se estaba analizando... ¿Qué decía Johnny? ¿Qué decía John Walter? No, yo soy seguidores de ellos. Johnny, ¿es del Team Johnny González o de John Walter? En este ya no entra mi amigo Ariel porque otro lee ya. Yo soy del Team Olimpia. No, pero en cuanto a periodísticamente, nomás te pregunto. Cada uno tiene lo suyo y cada uno... ¿Ya le parece a Angelito Ortiz? No. En los dos equipos tengo mi amigo. No, pero cierto es, Walter, en cada uno son muy útiles para la labor y le tenemos ahí entre ceja y ceja. O si no, le llamo a Chongo. Sumando. Y llamarle, es un buen momento. Hay que sumarle ahí. Aparte que siempre está también a disponibilidad de la producción. Muy buena gente y un conocedor de la materia. Sí que le llame directo al aire, mi Ángel. Sí. ¿Para qué quiere ver Mauricio? Si acá está Patricio Sánchez.
Llámalo. Basta. Vos hiciste. Yo fui. Bola, Vos, mentira. No, acá dice Aníbal Smith también. Saludos, mi querido hermano Walter Rabinovich. Te Saludos, saluda Aníbal. desde la madre patria España, Valencia del Norte. Aníbal Smith, vamos con todo el jueves, dice. Sí. Aníbal, que fíjate nomás, en mis amigas, siempre él coincide con que después le. Probablemente sea tu contacto. Aníbal Smith. Sí. Camiseta original va a regalar Jesús. No, regalar no. Aunque puede ser el jueves, ahí nos encontramos en el estacionamiento, ¿qué? Nervioso y para el tercer tiempo. Podés ofertar. ¿Quieren su camiseta? Pueden lucirla. Hay toda partidos una veranos. leyenda con esa camiseta desde el año 98. Sí, Antes de la franca ancha. así mismo. Ahí. Era un prototipo que estaba lanzando la marca Nike, la marca actual que nos está vistiendo, pero en ese Se van a momento. enojar si cuento la historia. Y no sé, Walter, Pero yo creo que hay. el antiguo auspiciante Sí, apeló a la amistad que tenía con el presidente así mismo. y lagrimeando mi compadre. Mm. Usted me entiende, ¿no? ¿Usted me entendió? Entendimos más o menos. 21:35 minutos. Vamos a probar entonces. Saludos al equipo Ñan de Franja. Ahí. 999 Jesús. Ese uso solo para la reserva. 1999 Jesús dice. Sí, 98, 99. Son la reserva. Sí. Ese se usó en la reserva, dice. No, ahí también. Vos sabés que, Romy, vamos a agregar un comentario. Hay también un partido de la primera que se utilizó en un partido amistoso. Directo a la Manuel Ferrer. Diego Chongo Rolón. ¿Será que la tiene? Yo tengo miedo de que me tire un reto así. Le vimos ahí en Río, estaba feliz. Estaba... Sí. Pelando por eso. ¿Sabe por qué le dicen chongo, verdad? No. Contá ahí. No. Ya pasamos horario de protección. No, falta todavía vuelta. Ah, no, entonces. Pero ya se imaginarás entonces. Yo creo que estará elaborada con todos los. Mira que no ganó, no sumó de a 3 Libertad. No Esto hace sumó. que No sumó. los primos estén enloquecidos con el clásico. Nosotros no hablamos del clásico hasta el viernes. Desde las 12 de la noche, o sea, desde las 23:59 del jueves, podemos empezar a pensar en el, Como en dijo el Chiqui, mal llamado mucho acá clásico. ya tenemos con Flamengo. Sí, totalmente. Y tiene razón Francisco Chiqui Arce. Volvió el piqui. Vamos a hablar un poco futbolísticamente. Quiero que me cuentes, Jesús. Volvió el piqui. Da gusto verle jugar a Olimpia otra vez. Y volvieron los delanteros a marcar goles. Gol de Fernando Cardoso, que era prácticamente la cereza del pastel en esa tarde de clásico más añejo. Contento por el momento de Brian. Contento. Ahora es sí o sí Brian en punta. Ya la pregunta es con quién. ¿Sabes qué es lo que me da mucha esperanza, Walter, para el campeonato local y para el campeonato internacional? Que Francisco Arce, a muchos le puede gustar cómo habla, lo que dice, lo que transmite, el idioma corporal y todo con los perros últimamente critican, ¿verdad? Sí. Pero Francisco Arce le conoce a todos los jugadores que están en su prime actualmente, desde que eran pendejos. A Fernandito sabe dónde Sí. colocarle. Y un poco antes. Pero vos sabes que yo personalmente, yo le conozco, entre comillas, a Ramón Martínez hace tiempo, pero nunca le vi jugar como jugó ayer. Y creo que ese nivel fue el que le llevó en su momento al fútbol brasilero. Porque él, recordemos que al salir del Club Libertad, después de su paso por Guaraní, fue al Atlético Mineiro. Sí. E inclusive tuvo algunos partidos de titular y tuvo en un gran nivel, ¿verdad? ¿Cuántos partidos acá tuvo Chiqui? 3. Encarnación. Primero contra Nacional en el Manuel Ferreira. Manuel Ferreira, sí. Contra Sportivo Trinidense en Encarnación, donde sumó un punto. Sumó uno. O sea, hasta hoy Chiqui tiene 1 ganado, 1 perdido y 1 empatado. En aquel partido en Encarnación teníamos que sumar. Tenía- ¿Qué tiene que pasar el jueves? Tenemos que clasificar, Sí. sea cual sea el resultado, sea cual sea la manera, tenemos que clasificar. Y yo creo, Walter, que en este momento tenemos a varios atletas en su mejor momento.
Y yo, desde que vistió la franja negra a Espínola, no le vi como le estoy viendo ahora. A pesar de que en el último encuentro le ingresaron varios goles, de una cantidad importante, pero tampoco hay que desmeritar al gran equipo de Guaraní. No, Guaraní juega muy bien. Guaraní juega muy bien y yo creo que el miércoles ellos pueden pasar. Sí. Y el jueves nosotros terminamos de sacarlo a los cariocas. Así mismo. Ojalá que... Aquí queríamos llegar es que cuando Olimpia juega abierto, cuando Olimpia juega al ataque, también hay problemas en defensa. Sí, así mismo. Es algo a tener en cuenta en este partido frente a Flamengo. No podemos alocarnos, no deberíamos de alocarnos. Y también los hinchas debemos de tener la paciencia. Ojalá en los primeros 5 minutos podamos marcar un gol y jugar bien tranquilos, ¿verdad? Pero tampoco ponernos demasiado nerviosos, ¿eh? Porque a veces los perros a los 30 del primer tiempo ya la ansiedad le va ganando. Pero yo creo también, Walter, teniendo en cuenta la actualidad futbolística del Club Olimpia, a la gente lo que más le genera es una vibra positiva que una ansiedad desesperante. O sea, ¿qué me dijeron? Cambiar del lado del Zócalo, dice. Le quieren ver mejor a Romy. Pues no se va a ver nada. Es lo que pide la gente, ¿no? Nada más, una pequeña pausa, una licencia nada más, ¿eh? Bueno, no me atendió Diego Rolón. Están elaborando ahí. Queremos saber. Johnny está en programación. Está. ¿Y el tocayo? Así John Walter hoy no, y me dijeron la pasada en la encarnación. te dijeron, John Walter. Sí. Saludos para John Walter. Y escribirle, vamos a ver qué dice. O Oye, también, que le escriba primero. Walter, ¿y qué podemos hacer? Ya que tenemos bastante tiempo y tenemos demasiado temas interesantes, podemos hacer que el público también ingrese, ¿verdad? Sí, el público puede llamar. Pero vamos a hacer lo siguiente, definitivo. Querían anotar el número de Romina. Entonces, no sé si de repente Yo no hay le decía algún- que es un número del 098. No. Pero vos vamos a sabés que invitar- muchos hinchas estaban comentando también que algún día, en algún momento, tienen que venir acá. Por ejemplo, que venga un hincha. Sí, Podría claro, ser. claro que sí. Podemos ir a una gradería, Sebastián. Sí, acá. A 10.000 y. Gradería. A 10.000 y Puede ser. para el asadito. Así pusieron, que ¿Eh? quieren venir. ¿Por ¿Quién qué venía al programa? Vamos a Aprobado. pensar. Vamos a ver si podemos construir una gradería ahí con los muchachos. Tenemos hinchas presentes, ¿verdad? Claro que sí. ¿Por qué no decís su nombre? ¿Por qué- Siempre por qué no así con el la staff gente? presente. Que- Jan de Franja tiene una gran... Tiene todo tímido. Unos grandes... No ofreció sus servicios. No. Pensó que Tiene vergüenza. Pensó que le iban a hacer canje nomás. así que- Bueno, pueden llamar al número de Jesús, ¿verdad? No, estoy a punto de... El número de Desligamos Walter, ya. de Walter. Yo también estoy batería baja, pero pueden llamar, si quieren hablar, si quieren dar su equipo, pueden anotar este número. Solamente durante el programa atiendo, después no atiendo a nadie. Si la gente me quiere hablar, me tiene que escribir primero. Porque si no, pues son de... ¿Cómo se llama la empresa esa? Berfin, y todos los... O que manden al WhatsApp nomás. Claro. Walter, también aprovechando la disponibilidad, que comente la gente del exterior. La cábala no se cuenta, porque si no les preguntaría. Pero hay una cábala que se me está complicando muchísimo para cumplir. Porque el 10 de agosto es fiesta patronal en San Lorenzo y tengo cobertura. Pero vamos a ver cómo hacemos. Es un poquito complicada nomás la cábala. Poquito. Pero ¿Usted tiene cábala? todo es posible para aquel que lo cree. Sí. Bueno, aprovechando también, Walter, Sí. un saludo para los amigos de Hernandarias. Hernandarias. Principalmente para la familia Cristaldo, el amigo Macri que está prendido. Cristal Saludos. Como siempre, sí. A la familia de los milicos, porque es una Saludos. familia Ah, uniformada. Qué bueno. A la Santiago familia Cristaldo. Veloso. En Alberdi, en la ciudad de Alberdi, ahí frente a Formosa, había un... Sí, Mojico, ¿verdad? Santiago Veloso dice saludo para Ultra San Pablo. Saludos muchachos de Ultra San Pablo. Ultra. Benicio Prieto, aguante Olimpia. El jueves estaremos presentes de Fernando de la Mora. A ver, saludos para todas las barras que vio. Para todos Sí. los... Un saludo A para... ver, ¿a quién vio? para todo Ultra aquel- Azul Luque Evito. Sí. Evito los muchachos. La pandilla de Santa Ana también Evito. También. Está también la pandilla Villa Lisa, También. Pandilla Villa la Lisa. pandilla central, Mafia Negra, Trinidad,
Más general central. Qué grande. También Ultra está San Lorenzo, lo vimos a Ultra San Pablo. también los amigos de Campo Grande que están acá cerca. Mafia Negra Campo Grande. Mafia Negra Campo Grande. Y a todos los hinchas De organizados. Pilar he visto Ultra Sur, ¿puede ser? Sí, sí, Ultra Sur, estuvieron ¿verdad? ahí casi 6, 7 hinchas. Yo lo... ¿Saben que en gran parte del partido se escuchaba más a la 79 Sí. que a todo el estadio Maracaná? Vos sabés que, Walter, es un motivo de orgullo también la unión que se sintió en esa jornada futbolera. Porque yo estaba diciendo hoy en un grupo de amigos que todo aquel hincha olimpista estaba cantando la misma canción Sí. y estaba haciendo la coreografía en su momento. Porque hay que tener en cuenta algo. Con la asistencia del Maracaná se sabía que había 69.000 hinchas del Flamengo, de los Sí. cuales 64.000 son socios al día. Porque ellos primero son hinchas y luego son socios, ¿verdad? Sí. Y decía ahí, socio torcedor al día, decía 64.000. Hincha total de la torcida de Flamengo eran y los casi 1.900 hinchas olimpistas, estamos haciendo ahí el aguante. Y se reflejó eso porque al inicio del partido los jugadores vinieron a saludar a la hinchada. Y una vez que culminó aquel encuentro histórico, vinieron también la hinchada y Un agradecieron. también. reconocimiento a la hinchada por el sacrificio de estar, viajar tantas horas y todo lo que conlleva ese tipo de viaje. Bueno, pueden llamar si quieren 0983-170-469. 0983-170-469. No hay entrada. O sea, yo no tengo. ¿Jesús? Ya están ¿Querés agotadas. regalar? Ya están agotadas. ¿Se agotaron ahora? Ya están agotadas. Ah, bueno. Ahí está. Ahí está. Desde Hernandarias hasta el jueves. Nos vemos el jueves. Nos vemos el Sí. jueves. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Y nosotros ¿Qué harán? vamos a estar desde las 16 horas, Walter, ahí en... Cobertura, Cobertura. total de Ñan de Franja. Sí. En toda la plataforma. Así mismo. Vamos a estar en vivo. Romy después de la radio dice que ya pasa al estadio Manuel Dice, Ferreira. Romy, vos salías a las 4, ¿verdad? Te haría. Claro. las 4 y 1 ya está en camino ya. Bueno, a Romy le pueden escuchar. Ahí para mi ¿Qué entrada, día? así. Claro que sí, claro que ¿Se sí. puede decir la radio, no? Sí, claro. Sí, que sí. claro. El jueves estaremos haciendo también la previa con Macizo Torres en Radio Monte Carlo, así que préndanse todos de 1 a 4 de la tarde. De 1 a 4 Pueden de la tarde. escucharnos 4 de la tarde. ustedes- 100.9 FM. 4 y 5 ya rumbo al Pueden defensor. mandar sus mensajes, sus audios y después ya nos vamos. Ahí Bueno. para mi entrada. Claro que sí, Ahí Romy. me- En un momento si necesita de... Ahí ya está También. a cargo de Walter, ¿verdad? Podemos canjear por entradas para la Noche Blanca. Y se puede, todo es posible para ¿A aquel usted que lo veo cree. de Pantalón blanco. De smoking. Tipo música de John Travolta. ¿Y por qué no, Un día Walter? Le veo con la coreo. ¿Por qué no? ¿Qué tal Jesús al bailando? Dirás, Sore. Porque al Masterchef ya estamos todos calificados ya. Sí, Al totalmente. bailando ahí, Tenemos casi. varios parrilleros acá. 21 a 49 minutos. Hay más mensajes, Romy. Héctor Ruiz Díaz, aguantes de Villaliza, dice. Villaliza. Agustín Acevedo, saludos de Luque, dice. Luque. Dago Rodríguez, saludos de Cascabel, Brasil. Qué Cascabel. grande. Cascabel. Juan Pablo Gómez, Capo Jesús Godoy, Diego Mira, Edén. En Liverpool estamos hace horas. También estábamos por Europa, Por todos lados. España. Sí, mi madre que nos está viendo desde Asturias, España. Asturias. Qué grande. Allá ya es las 2 de la mañana, pero ella Pero están fiel. en verano. Están en verano. Están en verano. Oscurece a las 10 de la noche ahí. Qué gusto. Interesante también. Un saludo también para toda la colectividad paraguaya, hinchas del Olimpia de España y de Liverpool que se manifestaron hoy a través de los Sí, mensajes. qué grande. También Sarubi, nuestro viajero, Sí, de Ñan de Francia, Sarubi, anda por Inglaterra. Inglaterra. Sí, sí. Qué gusto. Él está en Manchester. Manchester. Una ciudad oscura. ¿Sí? Sí, nunca sale el sol ahí. Ah, mira, tipo Barrio Obrero. Y ahí, Ahí está sí, Sudamérica, algo no así, sale el algo así. sol. Y nunca vieron una. Curiosidad, Walter, con lo que estás comentando y teniendo en cuenta el barrio que mencionaste. Nacional tiene en su cartel de ingreso, dice, vicecampeón de la Copa Libertadores 2014. 2014. Sí. Hace poco se recordaron. Y los hinchas de Defensor Sporting, dice, en Del mismo año. tercer puesto en Copa Libertadores, año 2014. Sí, sí. Para mencionar nomás a todas aquellas personas que los clubes no viven de Copa, es una mentira. Inclusive los terceros se siguen acordando y siguen sacando el mote, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, esa es harina de otra costa. Sí, harina de otro costado. De diría otro costado.
Conocedor. Esos terrenos, de todos los terrenos que habló de Barrio Obrero, Sí, la municipalidad les donó el terreno. les doy. Estadio con vista al mar y toda esa. A ellos se les donó el terreno. Se le donó. Eh. Pero la hinchada es lo que no se le dona. Sí, Ahí, sí, sí. ahí está mencionando la compañera Romina. Ella es Sí. de Barrio Obrero. Sí. También tenemos otra gran oyente, una gran seguidora de la página, la amiga Marcia. Que Marcia, un vi- saludo para Marcia. Vive detrás de Novena, así Ah, como mira lo llaman cómo. ellos. Sí. Y estaría confirmando su presencia para este ¿Usted domingo. sabe por qué Grande, se llama Marcia, novena esa saludos. calle? No sé. bueno. Es en homenaje a la copa que viene, a la Ah. novena internacional. Amén. Chamo. Es por eso. Sí, porque son 8 títulos internacionales y ojalá O la sea, novena. Esa novena Qué internacional. hermoso va a estar. Y es la novena Tatuar por ahí la internacional, novena, ¿eh? Sí. Así. Hay que ir paso a paso, creo yo, Walter. Sí, Hay sí, que sí, ir sí. paso a paso. Pero permítame soñar, estamos contentos. Así mismo. No se ganó en Río de Janeiro, pero se jugó bien. No es Se jugó el bien. resultado, no. Se jugó, se mostró presencia, se mostró buen fútbol y se mostró que no nos vamos a regalar, que se va a pelear hasta el último, hasta la última gota de Walter, lo yo- que sea. Yo no sé si es un comentario mío nomás, pero yo le veo al equipo en sí un poco más unido. Yo creo que el profesor Francisco Arce estuvo trabajando un poquitito más en los resultados. Si no es contemporáneo, es una generación a la que Chiqui ya dirigió, Sí, ya conoce. Si no los dirigió, por lo menos los conoce. así mismo. Por lo menos los conoce. Así que en ese sentido se dio el golpe que se necesitaba al hacer el cambio de técnico. Era algo muy necesario. ¿Por qué hablamos de esto? Porque no tuvimos programación porque estaban viajando ustedes. Entonces, tocar un poco ese punto positivo del golpe que se dio con el cambio de técnico. Así mismo. Y lo que tenemos hasta ahora es una gran rotación en el plantel porque Chiqui Arce se puede decir que del 100% de disponibilidad. Lateral izquierdo, luego lo vimos de volante, de repente en alguna jugada lo vimos de extremo. Lo mismo está sucediendo con Ale Silva, que por sorpresa de muchos lo estaba utilizando en el sector del lateral derecho, Sí. pero también de alguna o de otra manera estaba teniendo un gran desempeño también personal. ¿Vos te acordás cuando vino Ale Silva? Me acuerdo. Muchos se burlaron porque dijo que podía jugar en cualquier puesto. Y literalmente tiene varios puestos para jugar Ale Silva. Y está más que demostrado en su momento el profe Peluso, si mal no recuerdo, lo había hecho jugar inclusive de delantero con Salgueiro en varios partidos. Él fue convocado a una preselección de la selección uruguaya, una prelista. Sí. Casi fue a una copa puesto hasta que volvió a jugar en esa posición con el profe Julio César Cáceres. Así mismo. Y hoy en día a Ale Silva, con la categoría, con la experiencia, con la jerarquía que suma para el plantel, lo tenemos a un Ale Silva que te puede jugar de lateral derecho, que te puede jugar de tapón, que te puede jugar de creador, te puede jugar de extremo y te puede jugar hasta de un segundo delantero, ¿verdad? Sí, sí. Siguiendo con las rachas de buenas noticias, también Olveira, su vuelta podría demorar un poquito menos. Podría demorar un poco menos. Y es lo bueno cuando el atleta es joven y cuando el atleta cumple con los cuidados indicados. De todas formas, a Olveira Gastón se lo está viendo continuamente en los entrenamientos del Club Olimpia de su granito de arena. Y yo creo que Juan Espínola es un agradecido también porque yo veo cada vez que él tiene la oportunidad se va y se estimula, le abraza a su compañero, están ahí en un contacto, en un buen ambiente, ¿verdad? Totalmente. También de repente, para tener en cuenta el gran nivel de Juan Espínola, que es nuestro arquero titular, lo estamos teniendo ahora en un gran nivel y de repente fue lo que necesitaba, el jugar un poquitito como está jugando últimamente. Excelente, excelente. Son las 21:56 minutos. De a poquito nos vamos despidiendo, pero... Hola, un mensaje. ¿Lo lee usted? ¿Lo leo yo? Romy. Dice, hola, soy la nieta de Luis Cubilla. Qué grande, ¿eh? Qué gusto en Punta del Este.
Qué nivel. Qué gusto, qué gusto. Saludos. A la señorita que me perdone, no sé cómo se pronuncia su nombre. Cat Bell. Inclusive podemos llamarle Walter. Si no Si habilita ahí la tenemos producción. el número, Seba, si tenés, y le llamamos. Ahí está en línea. En su Cat, momento- llamanos. No, ese es Sebastián. Ese, Seba. En su momento tuvimos el placer de conocerle personalmente cuando fuimos a jugar contra Peñarol en Montevideo, Uruguay, el año pasado. Y vos sabés que estábamos trabajando ahí con Sebas, Tadeos y el compañero Mario. Y de casualidad empezamos a hablar con las personas que nos rodeaban y de repente teníamos a la nieta de una leyenda del Club Olimpia. Sí, yo le conozco a su papá. Sí. Kat, un abrazo grande, ¿eh? Ella siguiendo la transmisión en vivo. Hay que recordar que estamos por Twitch, por Twitter, por Instagram, por Facebook, por YouTube. En todos lados con Ñan de Franja. También aprovechando la ocasión, mandar un saludo al amigo Christian Schisklicks. Mira, que me perdone también por la pronunciación. No. Muchos Este es apellidos una de las complicados. dos personas que ganaron hace 2-3 jornadas con nosotros Sí. su ingreso para el sector de Gradería Sur. ¿Se comunicó con Sebastián? Estamos en contacto. Ah, bueno, y perfecto, perfecto. Es cuestión de minutos. También la señorita Nadia Pino, que acá se ve su mensaje, ¿verdad? Que no se preocupen que estamos ahí. En breve ya la asistimos, ¿verdad? Hay un grupo de WhatsApp En la historia del Instagram. en la historia del Así Yo para no que las estoy en personas ese que se grupo. quieran sumar lo hagan con un clic. Bueno, Yo tenés no la estoy. oportunidad, Romy, de sumarte con yo apenas tampoco. un Romy clic, creo que ¿verdad? fue expulsada. Sí, no, bloqueada luego. Ah, Sí. Ahí ya pusieron lo temporal para que no se vean los mensajes. demasiado. Y es Tadeo, ¿eh? Tadeo. Tadeo te expulsó. Sí, y puso yo así. no soy Yaguaín te voy a contar, que no pero vea. Tadeo fue. Te cuento que Tadeo. Mándame el link, me voy a unir igual. Tadeo le borró a todos Sí. del grupo. Qué pucha. Él es así, malo. Malote. Ahorita Tadeo en Río. Sí, estuvo trabajando ahí. Trabajó a full, pero también se dio el tiempito de sacarse fotos ahí en el. Una selfie. ¿Cómo se llama el Cristo? Cristo Redentor. Cristo Cristo Redentor. Ahí, Redentor. la de Franca, al amigo Fran, a Jesús. Muy interesantes, muy lindas notas y mucha repercusión del trabajo que estuvieron haciendo, Jesús. Afortunadamente, como estaba diciendo algunos minutos antes, fue una gran jornada con la producción de Ñan de Franja, acompañando de la mano y trabajando en coordinación con el Club Olimpia. Y bueno, Dios mediante, ojalá que sigan los viajes, que sigan los partidos y que cuando a Olimpia le toque jugar de local, cuando miren ese rincón, que nos siga viendo, ¿verdad? Ahí Nosotros es somos donde hinchas. tenemos. A ver, ¿a qué hora? Vamos a arrancar por Romy. Trabaja hasta las 4 de la tarde el jueves. ¿Va a ir por casa o ya directo a la cancha? Para mí que directo nomás ya, ¿verdad? Directo nomás ya. Sí, La sí. planchita que se haga ahí en cada semáforo. No, ya. Así Usted no. tiene cargo que se dice ahora, pero que Sí. como un ropero tienen ahí atrás. Pero no hay enchufe, pues, a menos que sea esa planchita Ah, portátil. y no hay la que va por el No tengo. cargador. Hay que ver. Ahora ya los nuevos vehículos ya tienen hasta cargadores incorporados. Antes era con el cenicero. Le quiero hacer una consultita. ¿Ustedes creen así en las energías y esas cosas? Silencio. Porque una ¿Sabes qué? Estoy va a cualquier cosa. Dijeron para ir de negro. Sí, ya, mi por eso boxer le negro pregunto, está. A ver si creen o no. Mi boxer ya está. ¿Vos viste, Jesús, eso? Sí. Con ese tenés que irte. Y hoy Pero están buenas cámaras también las otras. Pega. yo creo que todo aquello que se utilice para sumar a favor del bien, Alberto es conocido como Caballo Corbata. caballo corbata, Sí. por cual, Antes nos invitaban a los periodistas a ir al club hípico. sí. Y había un torneo que era para periodistas. Bueno, una vez le convencieron a Alberto Meister de subirse al caballo y Entiendo. no se quiso caer y terminó así. Quedó sujetado. Sujetado de caballo y corbata. En el Así que, sitio de la corbata. Gran abrazo para mi querido amigo Alberto Meister. Walter, hablando de corbata, yo quiero saber por qué Romy hace ese comentario, esa consulta de las energías, ¿verdad? Sí, Porque ahí yo volvemos. creo- no, Vos, bueno. cree la Sí, señorita. para que vayan, porque decían que tipo Hay si que ir van de negro. claro, iba a favorecer a Olimpia y que un astrólogo muy reconocido sería el astrólogo de Boca y de perder por 1-0 y así fue. No sé. Que hay de cierto no, pero elijo creer. Así que vayan sí, todo sí. de negro. El boxer ya está.
Hasta ahí estamos. Pero en la indumentaria oficial, afortunadamente, si vamos a guiarnos por lo que dice el señor, Sí. el profesional argentino, Sí. hincha futbolero del fútbol mundial, Sí. porque a pesar de ser de Boca nada más, también alienta a su selección y aparte de nuestra delegación. Bueno, afortunadamente la camiseta que va a utilizar Club Olimpia tiene la franja negra en el Acá pecho. negra, en el pecho. Pero por cuestión de lógica y por cuestión de que Olimpia hace de local, es un poco complicado que los futbolistas vistan de negro. Inclusive la media. Tiene mucho de negro. Y bueno, entonces ese mensaje o ese pedido de repente, si los hinchas lo quieren cumplir, que los cumplan, ¿verdad? Desde su casa y desde las graderías. Que yo creo que todo, como dije hace rato, todo lo que sirva para sumar siempre es bienvenido. Claro, claro. Sí, pero está bien. A ver, ¿qué sumamos más? Hay más cábala, más... Mosaicos. Lo del mosaico está. Y ya hablamos con Bandera y... Con o Jorge con Bandera. el- Jorge Bandera. Porque De repente le puteaban los perros también cuando no ponían bien. Los perros algunos subían así tipo sombrilla no, su mosaico. el mosaico no es para poner así. Es así, de Es acá frente. nomás, De acá frente, nomás. de frente. Ahí. Se está volviendo coleccionista. Toda aquella persona que va a tener ¿Quién el tiene la mosaico. colección de los mosaicos? Varios, ¿Qué será que tiene? varios de nuestros viajeros tienen, uno de ellos, el amigo Mauricio Garcete, que está prendido a la transmisión. A mí me tocó también rescatar 2 de color negro que rescaté en su momento, de aquel hermoso 2013, ¿verdad? Y ojalá que ¿Quién en será que este... tiene los ojos del rey? Uf. Y, De verdad que era y un- la organización es Hay buena. que hablar un poco Con él, Jorge. Con Jorge, a ver si... Se una nos pasó, buena pero consulta. esperemos de aquí a un tiempo. ¿Cuándo serían los cuartos de final? Serían el 24 de agosto, Walter, Ah, ya. el partido. Ya. Sí, no hay mucho tiempo que El esperar. 24 de agosto de visitante. Y a cuartos. Y al término del partido. A medianoche al del término jueves. partido. ¿Tenés que ir preparando algún...? ¿El lunes? ¿Lunes recién? El lunes entre comillas, pero... Yo te veo a vos, Sebastián, ahí en el estadio ya preparando. Claro que sí, con la calculadora Durante en el la mano. festejo del tercer tiempo ahí. Sí, la calculadora primero. Walter, por eso, hay que tener en cuenta también que la competencia de la Copa Libertadores no puede esperar mucho, ya que inicia la clasificatoria al próximo Mundial y la selección paraguaya inclusive tiene algunos partidos En por agosto, disputar. En septiembre es el Sí. partido en Ciudad del Este. Sí, en septiembre ya. Septiembre En ya, septiembre. ya. Y, Ya, vamos. y estamos con el Entonces calendario. va a haber una... Entre el 24 de agosto y Sí. después ya vamos a tener definidos los semifinalistas. Sí, luego hay una pausa, Walter, que ocurre justamente por tema de la clasificatoria. Hoy en día ya no se dice más eliminatoria, Walter. Se dice clasificatoria. Está bien, está bien. Entonces, el panorama del Club Olimpia quiere decir que son partidos de alto voltaje y son partidos demasiado importantes donde el Olimpia se juega demasiado. Sí. Como yo elijo creer, yo en septiembre vamos a estar calculando cómo irnos a Buenos Aires para el partido con River. Amén. Ojalá que sí, Walter. Y ya después de ver cómo volver a Río de Janeiro. Haciendo un pequeño paréntesis, Walter, no tengo los resultados a mano, pero la última fecha de la Copa Libertadores dejó el panorama bastante abierto para tener la Pues vamos, ciencia y acertada. decime cómo salió Pereira. Deportivo Pereira. Bueno. Ese nomás. ¿Viste la 12 le regaló a mi amigo Mario Vitete Sellanes la campera y la oficial de Cavani? Ah, en el mundo Usted Boca. me preguntará quién es Mario Vitete Sellanes, ¿verdad? Pero googlea nomás Vamos a googlear. para no hacer... Deportivo Pereira estuvo enfrentando de local al Independiente de Valle del Ecuador y ganó su partido Bien ahí. de ida por 1-0. Es un Con resultado. toda la rivalidad que tengo con Pereira, con el Pereira, pero donde es ahí Independiente de Valle. A mí no me gustan los equipos chicos, los equipos sin hinchada no me gustan. Acá hay unos... ¿Puede decir, Walter, que este enfrentamiento de los octavos de final entre Pereira e Independiente del Valle se puede decir que son a butacas vacías de repente, ¿verdad? Sí. Porque el hincha común lo que fue a ver esos partidos. Y sí, Semanas atrás le teníamos al Pereira ahí como una
Yo quería Linda jugar opción. con Pereira. Quería jugar Los con muchachos Pereira, querían pero ir a bueno. Colombia, pero No, bueno. no se dio y ya está. Nos tocó bailar con la más fea y lo estamos bailando muy bien hasta ahora. Con una gran entrega. Vos sabés que Walter... Agradeció la amiga KTV, agradeció el saludo. Les aprecio mucho, ya nos volveremos a ver siempre siguiendo al club, dice Qué grande. la amiga Kat, la nieta de don Luis Cubilla. Reitero, un gran saludo para tu papá y un gran saludo para él. Que mucho... Vos sabés que, Walter, hablar de Copa Libertadores es hablar del Club Olimpia. Sí. Hablar del Club Olimpia es hablar de Luis Cubilla. Porque Luis Cubilla, inclusive en su momento, fue un villano para la Franja Negra. Porque fue fue el que marcó el gol de la primera final en Copa Libertadores. Yo pensé que iba a recordar aquel paso en que don Osvaldo dijo: el profe Cubilla estuvo cabezudeando un poquito por el Barrio Obrero. No. Pensé que sí. No, Estamos se acuerda de la hablando primera de final y Copa cierto. Libertadores, Walter. Estamos hablando de Copa Cierto. Fue verdugo de Olimpia en aquel. Y Luis Cubilla fue el autor del único gol. ¿Qué países no ganaron todavía la Copa Libertadores? Aparte de los primos, ¿verdad? ¿Qué países? Sí. ¿Qué países? No, ¿qué países? Venezuela, Bolivia. ¿Y? Perú. Ustedes saben dónde se hizo la Copa Libertadores, ¿verdad? En Perú. ¿Dónde se fabricó? En Perú. En Perú. Nunca volvió a... Tenía un poco de duda porque el Cienciano ganó la Sudamericana en el 2003. Sudamericano. Tenía un poco de duda. Y la Alianza Lima. ¿Sudamericano o era Conmebol? En el 2003. Sí, era bueno, la primera Sudamericana. una de las Una de primeras. las primeras, los primeros años. En 2012 creo la Sudamericana. Tiene razón. Estamos jugando un poquito con la memoria. No me contaron su cábala y está bien, pues no hay que contar. Pusieron, no digan, elijo creer. Yo, el que marqué ansiedad, Ahí ese dejen no hay de que... decir, dice, bueno. Preparando los trapos, la 79 Buenos Aires, dice. Saludos para los amigos de la 79 de Buenos Aires. ¿Vienen? Sí. ¿Vienen seguro? Sí, me imagino que sí, porque tienen partido a doble jornada, tienen el partido del jueves y luego del domingo. Y ya se quedan. Y ya se quedan ahí. Después estaba la Batuque, Sí, también de Buenos Aires. la 22. La 22, sí. Aquí Grandes amigos. dice también Fabián Rodríguez, saludo Encarnación, presente el jueves, 4 buses llenos, dice. Porque Qué grande. Encarnación es de la O. Qué grande. Saludos para los amigos del Van a sur. venir de Encarnación, están diciendo, Romy. Sí. 4 buses llenos, dice. 6 horas de viaje para ver 90 minutos. Algunos llaman locura, pero nosotros llamamos Sí. Pasión. paz. ¿Eh? No, fue un asadito nomás ese vuelta. Está bien. Hagan. Y lo revisar. No, nada que ver, reitero, muy buen trabajo de Ñan de Franca, una cobertura espectacular. Vimos todas las fotos y vimos las notas que tuvieron repercusión a nivel nacional otra vez. Sí. Levantaron las notas en los diferentes diarios digitales. Muy lindas las entrevistas que estuvieron haciendo. Así que excelente trabajo. Las felicitaciones a todo el equipo de Ñan de Franja. Todos somos Ñan de Franja, así que felicitaciones a todos. Romy se va a las 4. ¿Usted qué hora se va? Y mañana justo le voy a pedir permiso a mi jefa, pero creo que voy a aprovechar. Saludos a la jefa. Vos sabés que siempre hace el aguante, Walter, a pesar de no ser del rey de copa, siempre hace el aguante porque apoya mucho la producción también, ¿verdad? Está muy bien. Entonces, Perfecto, Dios mediante, perfecto. vamos a estar... Sebastián en controles, nos vamos yendo, gente. Nos vamos cerrando esta edición. Mucha fuerza para el jueves. Toda la fe y esperamos pasar. No hablamos del clásico porque después... Miércoles. Posiblemente tengamos una edición especial. Así que a toda la gente que siempre siga en la página de Ñan de Franja, a los verdaderos protagonistas, atentos, que estamos elaborando algo que esté a la altura del hincha. Sí, ¿cómo se merece? Nos vamos, gracias Romy. ¿Prometés volver? Va a ver. ¿Va a haber o no va a haber? Tendría que. Va a Chup- haber bien chupín de ahí. pescado, dijo No se aquel. va a venir. Mentira. El miércoles, ¿a qué hora nos encontramos? Nuevamente. Está a confirmar. Está confirmar. Sorpresa, sorpresa. Atentos. Atento a las redes sociales. Atento igual. a todas las redes. Feliz de estar aquí con ustedes nuevamente y bueno, yo estoy súper esperanzada. Voy a rezar así que nada, bueno, todo lo bueno para Olimpia, tenemos todo para ganar y Dios quiera que así sea, en serio. Tiene que preparar una vestimenta así. ¿Verdad? así, tipo... Escándalo. ¿eh? ¿Cómo Tipo, va? A ver, y tipo
Usted estuvo en la Expo. Sí. ¿Cómo era su uniforme de la Expo? Sí, el uniforme era un enterizo. Y por eso. Algo. Usted es más de cancha, así, de la camiseta. Sí, soy así. Es más, pero bueno. más canchera, más. Está bien, está bien. Nos vamos, gente. Jesús Godoy, Romy Villalba, Walter Rabinovich, Sebastián Villanueva en controles. Esto fue Ñan de Franja Radio. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao.